¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia vida, anhelando un refugio donde poder desconectarte del mundo? Este era el caso de Arthur, quien veía su casa de campo como un santuario lejos del bullicio de la ciudad y la creciente tensión familiar. A medida que los años pasaban, el vacío en su vida se hacía más profundo, y la necesidad de escapar se volvía urgente. En un impulso casi automático, Arthur hizo las maletas y se dirigió a su refugio, buscando un respiro de las demandas de una vida que ya no reconocía como suya. Al llegar, un simple clic de interruptor debía haber devuelto la vida a la casa, pero en cambio, se encontró con un silencio sepulcral y oscuridad. La frustración inicial dio paso a la resignación, y Arthur decidió llamar a un electricista. La espera por ayuda fue tortuosa. Sentado en el suelo, Arthur se preguntaba si su viaje había sido en busca de silencio o algo más profundo. Tal vez, en lo recóndito de su ser, buscaba una escapatoria no solo temporal sino transformadora. El zumbido de un motor rompió su ensimismamiento, y los faros de un coche iluminaron el camino de entrada. El electricista, un hombre llamado Anthony, apareció con una presencia tranquila y asegurada que contrastaba con el caos interno de Arthur. Tras un intercambio de cortesías y una breve descripción del problema, Anthony se puso manos a la obra con una habilidad que denotaba años de experiencia. Observando a Anthony trabajar, Arthur notó un aire de retraimiento en él, como si prefiriera mantener el mundo a distancia. Esta calma y concentración del electricista le ofrecieron a Arthur un espejo inesperado de su propio deseo de aislamiento. Mientras la casa recuperaba lentamente su luz, quizás también Arthur encontraba un camino para iluminar su camino hacia adelante, preguntándose si este encuentro sería el inicio de un cambio más significativo que simplemente reparar un cableado defectuoso. ¿Qué pasaría si un instante fugaz cambiara la atmósfera de toda una habitación? Eso fue lo que sucedió cuando Arthur y Anthony, el electricista, cruzaron miradas mientras reparaban el cableado antiguo de una casa de campo. Fue solo un momento, pero suficiente para enviar un zumbido de tensión a través del aire. Anthony rompió el silencio para anunciar que algunos cables necesitaban ser reemplazados, un trabajo que no llevaría mucho tiempo. Arthur asintió, su corazón latiendo con fuerza, mientras observaba cada movimiento preciso y confiado de Anthony. Había algo magnético en la manera en que el electricista se movía y hablaba del cableado. Cuando sus manos se tocaron accidentalmente al pasar una linterna, una chispa de emociones desconocidas sacudió a Arthur. A pesar de que el contacto fue breve e insignificante, dejó a Arthur confundido y reflexivo. A medida que el tiempo avanzaba, una extraña sensación de anticipación crecía en el ambiente, una mezcla de curiosidad y una atracción inexplicable hacia Anthony, un hombre que apenas conocía hace una hora. Intentando distraerse, Arthur caminaba por la habitación fingiendo ocupación, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia Anthony. El silencio solo era interrumpido por los suaves sonidos de herramientas, y aunque Anthony no parecía prestarle mucha atención, cada mirada ocasional aceleraba el pulso de Arthur. ¿Qué ocurre cuando la proximidad y un gesto simple cruzan la línea de lo profesional a lo personal? Así se sintió cuando Anthony, tras una larga jornada de trabajo, aceptó la oferta de Arthur para quedarse a pasar la noche, un ofrecimiento que surgió casi sin pensar. Mientras el aire se cargaba con una tensión palpable, ambos se encontraron en un cruce de caminos marcado por una mirada que lo cambió todo. Anthony emergió del baño, envuelto en una toalla, sus músculos delineados bajo la luz tenue. Su pregunta por una toalla extra parecía trivial, pero la electricidad en el aire al entregarla hablaba de algo más profundo. Cuando Anthony aceptó quedarse, los dos compartieron un silencio lleno de posibilidades no expresadas. Luego, en un gesto impulsivo pero significativo, Arthur tocó suavemente el hombro de Anthony. Era simple, pero la piel cálida bajo sus dedos parecía encender algo más que una conexión física. Anthony,
al pronunciar el nombre de Arthur, dejó entrever una mezcla de incertidumbre y deseo que ya no podía ocultar. Sin dar un paso atrás, aceptó el avance, lo que llevó a un beso cauteloso que marcó el inicio de algo nuevo y profundamente íntimo entre ellos. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció, dejándolos en un espacio compartido de emoción y anticipación, un umbral a lo desconocido. ¿Puede un simple beso transformarse en un momento de completa liberación? Así lo sintió Arthur cuando Anthony, rompiendo la tensión previa, lo atrajo hacia sí con una mezcla de seguridad y cautela en su tacto. Los labios de Anthony, firmes pero cuidadosos, sugirieron un temor a avanzar demasiado rápido. En ese instante, el mundo exterior pareció desvanecerse, dejando a ambos suspendidos en un espacio donde solo existían ellos. El primer beso fue tierno, cargado de una energía sutil pero poderosa. A medida que se separaban, Anthony aún sostenía los hombros de Arthur, como si quisiera asegurarse de que lo vivido no fuera solo un sueño. Comenzó Anthony, su voz temblorosa cortando el silencio, pero Arthur lo interrumpió con otro beso, un poco más largo, marcando el comienzo de un entendimiento más profundo entre ellos. Mientras la tensión inicial se desvanecía y los miedos se diluían, ambos se encontraban al borde de algo nuevo, algo que Arthur, con toda su serenidad, reconoció como la decisión correcta. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Anthony suavemente, buscando confirmación en los ojos de Arthur, no solo sobre el beso, sino sobre la dirección de su recién descubierta conexión. Sí, respondió Arthur con una seguridad que lo sorprendió a él mismo. Encuesta. ¿Qué creen que es más crucial para que un encuentro inesperado se transforme en algo significativo? 1. Química instantánea. 2. Conversaciones profundas. 3. Experiencias compartidas. 4. Tiempo y paciencia. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Después del segundo beso, un silencio cómodo se asentó entre ellos. La habitación se quedó en calma, y las dudas y preocupaciones de Arthur se despejaron lentamente. La certeza de sus sentimientos era nueva y profunda. Anthony, aún con las manos en los hombros de Arthur, dejaba que sus dedos recorrieran su piel con una ternura que parecía tanto natural como reveladora. Arthur entonces se sentó en el sofá, señalando a Anthony que lo acompañara. Anthony se unió a él, y en un gesto sencillo pero significativo, entrelazó sus dedos con los de Arthur. Esa simple caricia fue suficiente para enviar una ola de calor que tocó lo más profundo de su ser. Sentados juntos, casi tocándose los hombros, ninguno de los dos se atrevió a romper primero el silencio, sumidos en la nueva dulzura de su relación, explorando la ternura y la calma que ambos alimentaban en aquellos momentos de cercanía. ¿Quién necesita palabras cuando los gestos hablan con tal claridad? Así se sintió cuando Anthony, con una voz suavemente ronca por la emoción del momento, rompió el silencio. Es inesperado, confesó, dejando que la pregunta sobre el arrepentimiento flotara en el aire. Sin embargo, su respuesta fue un rotundo no, confirmada por el apretón suave de nuestras manos entrelazadas. Ese simple gesto resonó con un nuevo significado, un descubrimiento mutuo de algo valioso que ninguno había anticipado. No me arrepiento, dijo Anthony con una sonrisa tímida, simplemente nunca pensé que esto sería posible para mí. Su confesión reveló batallas internas similares a las mías, brindándome un consuelo profundo al saber que no estaba sola en este viaje inesperado. Yo tampoco lo esperaba, le respondí con total sinceridad, pero estoy realmente agradecida de que haya sucedido. La conversación se deslizó hacia un terreno aún más íntimo cuando Anthony se giró hacia mí, sus ojos fijándose en mis labios. Mis dedos, movidos por una fuerza casi magnética, encontraron su cuello, trazando un camino suave que lo hizo cerrar los ojos momentáneamente. Nuestros labios se encontraron nuevamente,
esta vez con mayor confianza y una lentitud que reflejaba el deseo de saborear cada instante. No había prisa, solo un anhelo compartido de profundizar el vínculo que emergía con cada suave contacto. Al final del beso, Anthony mantuvo sus manos en mis hombros, reacios ambos a terminar ese momento de conexión. «Está bien», susurró él, buscando afirmación tanto para él como para mí. «Sí», aseguré con una voz apenas audible, «todo está bien». Esas simples palabras sellaron un entendimiento tácito entre nosotros. No necesitábamos explicaciones ni declaraciones grandiosas, solo tiempo para explorar esta nueva faceta de nuestra relación. Permanecimos sentados juntos, abrazados, transformando lo que había comenzado como una reunión de trabajo en algo profundamente personal. Sentí una calidez que llenaba mi corazón, permitiéndome, quizás por primera vez en mucho tiempo, creer que esto podría ser el inicio de algo real. La velada transcurrió en un silencio cómodo y cálido, un silencio que ya no era incómodo sino un espacio compartido de entendimiento y calma, con Anthony aún sosteniendo mi mano, quizás temeroso de romper el hechizo de nuestra recién encontrada cercanía. Al caer la noche, la oscuridad que se asomaba por las ventanas se mezclaba con el tenue resplandor de las lámparas en la habitación, creando un refugio íntimo y apartado del mundo exterior. «Es extraño cómo resultó todo», comenté, desviando la mirada aunque sintiendo la cercanía de su presencia. «Es extraño, pero agradable», contestó Anthony, su voz calmada y reflexiva. En sus ojos, vi algo más que simple gratitud o felicidad, había una profundidad de confianza que resonaba profundamente conmigo. Era curioso pensar que alguien que había conocido hace solo unas horas se había convertido en alguien tan significativo. Parecía que habíamos establecido una conexión nueva, algo que se sentía natural y refrescante. Nuestras conversaciones se volvieron más abiertas y personales. Anthony compartió cómo su tendencia a resguardarse era por temor a ser malinterpretado o juzgado. Sus temores resonaban con los míos, ambos veníamos de mundos donde no siempre era posible ser auténticos. Hace mucho tiempo que no me sentía así, admití, sorprendido por la sinceridad de mis propias palabras. Anthony apretó mi mano ligeramente, un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra. No hubo necesidad de hablar mucho después de eso, nuestras miradas y toques sutiles eran elocuentes por sí solos. Cada roce casual entre nuestras manos o hombros subrayaba la proximidad creciente entre nosotros. No se trataba de una pasión desbordante, sino de un afecto que crecía gradualmente y que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando el reloj indicó que era tarde, Anthony sugirió quedarse a dormir. Por supuesto, respondí con una sonrisa, recordándole que había espacio de sobra. Nos levantamos y lo guié a la habitación de invitados, mi mano aún en su espalda, como reacia a soltarlo. Nos detuvimos en el umbral, y en ese instante, la despedida pareció prolongarse innecesariamente. «Buenas noches, Arthur», dijo con un tono que casi parecía tranquilizador. «Buenas noches, Anthony», respondí, encontrando un nuevo significado en esas palabras simples. Él sonrió y cerré la puerta tras de mí, pero un instante después, me di cuenta de que no quería alejarme. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado lo que había estado faltando en mi vida. Regresé a mi habitación, pero los pensamientos sobre Anthony y todo lo que había ocurrido esa noche me seguían rondando, dándole un aire casi surreal a la experiencia. Nunca habría imaginado que la visita de un electricista podría cambiar mi vida de una forma tan profunda. Acostado en la oscuridad, reflexionaba sobre los acontecimientos recientes sin el temor habitual que solían provocarme los cambios. Al despertar al día siguiente, el silencio y la suave luz del sol que se filtraba a través de las cortinas me envolvieron en una calma inesperada, una sensación de tranquilidad que hacía mucho no experimentaba. Anthony todavía estaba en la casa, un pensamiento que me arrancó una sonrisa. La pregunta de «¿y ahora qué?»,
comenzaba a formarse en mi mente. La noche anterior había sido significativa, marcando apenas el inicio de nuestro inesperado viaje juntos. Con una bata puesta, caminé hacia la cocina, donde el aroma a café recién hecho me dio la bienvenida. Anthony estaba allí, preparando el desayuno como si siempre hubiese pertenecido a ese espacio. «Buen día», me saludó con una sonrisa leve, su voz baja y suave, como si ambos estuviéramos ya acostumbrados a esta nueva rutina matutina. «Buen día», respondí mientras me acercaba y me sentaba a la mesa. «Te levantaste antes que yo», comenté, a lo que él rió levemente y continuó cocinando, sin querer perturbar mi descanso. Observarlo moverse por la cocina me hacía sentir bien, una sensación de comodidad y familiaridad se instalaba entre nosotros. Lo que en otro momento hubiera sido una sorpresa, ahora era el comienzo de algo nuevo y yo estaba lista para ello. Desayunamos en un silencio cómodo, en el que no eran necesarias las palabras. Sabía que había algo real entre nosotros y Anthony parecía sentir lo mismo. Después de un rato en silencio, traté de encontrar las palabras adecuadas. Todo pasó tan rápido ayer, no esperaba que llegáramos tan lejos. Anthony asintió, entendiendo a qué me refería. Fue espontáneo, pero no fue un capricho pasajero, agregué. Anthony me miró, su expresión se suavizó y extendió su mano sobre la mesa para tocar la mía, un gesto familiar pero ahora cargado de significado. «¿Qué vas a hacer a continuación?», preguntó con genuina preocupación. Pensé por un momento, mis viejos miedos parecían disolverse. «No lo sé, pero quiero saber a dónde va esto». «No quiero que termine como empezó», le respondí. Anthony asintió, su rostro reflejaba que estaba pensando lo mismo. Nos quedamos sentados disfrutando de la compañía del otro, todo se sentía tan natural, como si hubiéramos estado esperando este momento toda nuestra vida. Sabía que esta casa, que una vez había sido mi refugio, era ahora el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Cuando llegó el momento de despedirse, Anthony empacó sus cosas pero no me sentí triste. No era una despedida, sino la continuación de lo que acabábamos de comenzar. «Estaré esperando tu llamada», dijo al despedirse, y en sus ojos vi el mismo sentimiento que llenaba los míos. «Seguro que lo conseguirás», le respondí con una sonrisa. Anthony se fue, pero la sensación de que nos volveríamos a encontrar permaneció conmigo. Parado en la puerta, viendo cómo su coche desaparecía, sentí que mi vida finalmente había comenzado a cambiar y tal vez por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para esos cambios. ¿Han sentido alguna vez que un momento inesperado cambió todo en sus vidas? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Quieres seguir descubriendo más sobre este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros vídeos. Nos vemos pronto.